Buen día, mi nombre es Mónica Gelpud, estudiante de Medicina y miembro activo de ASEMBAL, y el día de hoy continuaré con el componente nervioso del módulo de dorso. El orden de la presentación consistirá en revisar primero el contenido del conducto vertebral, luego pasaremos a ver parte de la formación del nervio espinal, continuaremos con los nervios espinales y terminaremos con los ramos de estos nervios más enfocado hacia los ramos que brindan inervación a estructuras del dorso. En el conducto vertebral encontramos lo que es la médula espinal, que como sabemos está formada por sustancia gris y sustancia blanca, así también las raíces de los nervios espinales, tanto anterior como posterior. También encontramos las meninges espinales, que es la que vemos con color rosado, corresponde a la pia madre, la de color morado al aracnoides y la gris a la dura madre. También encontramos una grasa epidural y va a haber varias estructuras vasculonerviosas. Con respecto a la médula espinal, vamos a tener en cuenta que ella comienza como una prolongación de la médula oblonga, o lo que también se conoce como parte caudal del tronco del encéfalo, que alcanzamos a ver aquí en la parte superior de esta imagen, y a partir de esta entonces se extiende desde el foramen magno del hueso occipital hasta las vértebras L1 o L2. A veces vamos a encontrarla a un nivel más superior, es decir, a nivel de T12, o un nivel más inferior en L3. Dependiendo de esto, pues también va a haber unas pequeñas variaciones en su longitud, pero lo frecuente será que esté entre 42 a 45 centímetros en el adulto y que ocupe los 2/3 superiores del conducto vertebral. La médula espinal presenta unas características particulares y con ello me refiero tanto a las intumescencias como al cono medular y a la cola de caballo. Las intumescencias son abultamientos que vamos a encontrar a distintos segmentos medulares y que están muy relacionados con la inervación de los miembros. Entonces, la intumescencia cervical, que corresponde al segmento medular de C4 hasta T1, va a dar la inervación motora al miembro superior. Y esto lo hace a través de los ramos anteriores de los nervios espinales que salen de estos segmentos y que forman el plexo nervioso braquial. Por su parte, la intumescencia lumbar o lumbosacra se extiende desde el segmento medular de T11 hasta S1 y va a dar la inervación motora del miembro inferior a través también de los ramos anteriores de los nervios espinales que salen de estos segmentos y que en este caso van a estar formando el plexo nervioso lumbar y sacro. Así también pues vamos a encontrar que el extremo inferior de la médula, que va a estar adelgazado, forma el cono medular. Ese cono medular es el que estaría terminando a nivel de L1 o L2, porque ya es el extremo inferior de la médula. Aquí termina la médula, como lo mencioné hace un momentico, que les dije que terminaba a nivel de L1 o a L2. Y ya los vestigios que queden de ese tejido neural van a continuar como filum terminal, y tanto ese filum terminal como las raíces de los nervios espinales que continúan por el conducto vertebral forman lo que se conoce como cola de caballo. Antes de ver los ramos de los nervios espinales y su distribución en el dorso, recordemos parte de la formación del nervio espinal, la cual inicia en la médula espinal, en forma de lo que aquí observamos como filetes radiculares, unos anteriores que salen del asta anterior de la sustancia gris y forman la raíz anterior, que se caracteriza por ser motora, y unos filetes radiculares posteriores que están llegando al asta posterior de la sustancia gris y forman la raíz posterior, que es sensitiva y que se caracteriza por tener un ganglio sensitivo del nervio espinal cerca de la proximidad del foramen intervertebral, donde se unen las dos raíces, la anterior, que es motora, y la posterior, que es sensitiva. Entonces, al unirse, ellas forman el nervio espinal, que se caracteriza por ser mixto, y él, después de que sale del foramen intervertebral, se divide en un ramo posterior y en un ramo anterior. Ambos van a llevar fibras tanto sensitivas como motoras. Ahora bien, tenemos 31 nervios espinales, los cuales se distribuyen según la región en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio que en algunas personas puede estar ausente. A ellos se los nombra según la vértebra que va a estar formando el foramen intervertebral. Para los cervicales cumple que sea la vértebra que forma el borde inferior del foramen, a excepción del último cervical, o sea, de C8, porque él está saliendo entre C7 y T1. Entonces, como dijimos que se la denomina según el borde inferior, no vamos a poder decir que es C8, pues, según esta denominación, pues sería T1, pero es incorrecto, entonces queda como C8. Esto a la vez hace que los demás nervios espinales, es decir, desde
E1 hasta el coxal 1 se los designe de acuerdo a la vértebra que forma el borde superior del foramen. Los primeros ramos de los nervios espinales son los ramos meningios, que se los he señalado aquí con esta estrellita. Ellos se forman después de la unión de la raíz anterior y raíz posterior que forman el nervio espinal. Y a diferencia de este nervio que va en dirección del foramen intervertebral, ellos retroceden hacia el conducto. Antes de seguir su recorrido, miremos aquí que ellos están recibiendo al ramo comunicante, que viene a su vez del ramo comunicante gris. Y bueno, ya luego siguen su recorrido hacia el conducto vertebral. Antes de entrar a él van a dar inervación a las estructuras, van a dar inervación a lo que es la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Y ya en el interior del conducto pues se van a distribuir lo que es el periósteo, los ligamentos amarillos, los anillos fibrosos, la dura madre espinal y los vasos sanguíneos. Algo que cabe mencionar aquí es que estas fibras que llegan al conducto vertebral también alcanzan a los receptores de dolor, a los receptores propioceptivos que captan la sensación de la propia posición corporal. En esta imagen también podemos observar al nervio meningio recurrente y de él saliendo el ramo para el anillo fibroso del disco intervertebral, porque como les había mencionado, pues el nervio meningio antes de entrar al conducto vertebral da unos ramos para la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. A su vez, en la cara posterior vamos a encontrar unos ramos articulares, específicamente para las articulaciones sigapofisiarias, que son las que se dan entre las apófisis articulares de las vértebras, y estos ramos articulares vienen del ramo medial del ramo posterior del nervio espinal. El ramo anterior y ramo posterior del nervio espinal son los que se conocen como ramos primarios y ellos se diferencian según su área de inervación. Entonces el ramo anterior es el que va a alcanzar un área mucho más amplia a diferencia del posterior, ya que el anterior se distribuye hacia la región anterior y lateral del tronco. Y a su vez también por medio de los plexos que forman esos ramos anteriores, especialmente los que vienen de las intumescencias, como lo vimos hace unas diapositivas, son los que van a dar inervación a los miembros. Por su parte, el ramo posterior entonces va a aportar fibras nerviosas a los que son las articulaciones sinoviales de la columna vertebral, entre esas pues la que mencioné hace un momento, que es la sigapofisiaria porque es sinovial, y también a los músculos profundos del dorso, como lo veremos en un momento, y a la piel suprayacente. Observemos en estas imágenes de la derecha cómo efectivamente esos ramos anteriores siguen un trayecto hacia la región anterior del tronco y específicamente en el caso de los ramos anteriores de los nervios espinales torácicos, ellos van a estar formando a los nervios intercostales. Ya en el caso de los ramos posteriores, pues van a seguir su trayecto hacia el dorso. Ya en el dorso, estos ramos posteriores se van a dividir a la vez en un ramo medial y en un ramo lateral, y van a tener ciertas comunicaciones entre los ramos y esas comunicaciones van a formar plexos sobre los músculos del dorso. Ahora bien, ya podemos revisar a los nervios espinales. Empecemos por los cervicales, que como ya vimos son 8. A ellos los vamos a encontrar distribuidos por todo el integumento y los músculos de la nuca, y vamos a encontrar que los primeros nervios cervicales pues tienen unos nombres específicos, entonces revisemos. El nervio espinal C1 nos da un ramo posterior, que es el que conocemos como nervio suboccipital. Él es el que emerge entre el hueso occipital y el arco posterior del atlas. Gracias a ello, pues va a poder inervar a los músculos del trígono suboccipital y también el músculo semiespinal de la cabeza. Adicionalmente, como vemos aquí, tiene una pequeña comunicación con el segundo nervio espinal. Entonces, C2 a su vez también nos da por su ramo posterior inervación al músculo oblicuo inferior de la cabeza, ya que emerge por debajo de él y se divide a su vez en un ramo medial y en un ramo lateral. El ramo medial es el que nosotros conocemos como nervio occipital mayor. Este nervio cruza por encima del oblicuo inferior, atraviesa también al músculo semiespinal de la cabeza, atraviesa el trapecio y sale más o menos a 2.5 centímetros de la protuberancia occipital para dar inervación al escalpo. Ya el que dejamos acá, que es el ramo lateral, va a dar inervación al esplenio y al músculo semiespinal de la cabeza. En el caso del nervio espinal C3, vamos a encontrar que él
Su ramo posterior nos va a dar también un ramo medial y ese ramo medial es que nosotros conocemos como nervio occipital tercero, el cual también perfora el trapecio, pero a diferencia del nervio occipital mayor sale un poco más medial a él o pues más cerca de la línea media y también va a inervar al escalpo. Ya los otros nervios que vemos acá, como nervio occipital menor, nervio auricular mayor, tienen una distribución posterior, pero vienen de los ramos ventrales o ramos anteriores de los nervios espinales C2 y C3 que están formando en el plexo cervical. Los ramos de los nervios espinales, tanto anteriores como posteriores, le van a dar inervación a los músculos del dorso, que como ya debieron de haber revisado, se encuentran distribuidos en un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. Esos planos pueden variar si hablamos de distintos autores, bien sea de Moore o de Delgado, entonces no se preocupen por eso, que igual me imagino se los explicaron en el video de músculos. He construido esta tabla en base al libro de Anatomía Humana Funcional y Clínica de Delgado para que podamos tener una idea de la inervación que le brindan a los músculos del dorso. Entonces, si observamos en el plano superficial, vamos a encontrar que el músculo dorsal ancho recibe inervación del nervio toracodorsal que viene del plexo braquial y a su vez está formado por ramos anteriores, cervicales. El músculo trapecio pues sí es muy diferente a los demás porque recibe inervación de un par craneal, el número 11. En el plano intermedio tenemos los músculos romboideos elevador de la escápula que reciben inervación del plexo braquial, también ramos anteriores. Los músculos esplenios que reciben inervación de los ramos posteriores de los nervios cervicales y los músculos serratos posteriores que es de los ramos anteriores de los nervios torácicos superiores. Ya en el plano profundo, tanto el músculo erector de la columna, o bueno, los músculos que hacen parte de él, también de los músculos transversoespinales, porque hay del tórax, del cuello, de la cabeza, músculos interespinales intertransversarios. Bueno, todos ellos que hacen parte del plano profundo reciben inervación por los ramos posteriores de los nervios espinales de cada región. Ya por último nos queda revisar los ramos cutáneos posteriores y los ramos clúneos, que diferente de los anteriores, que brindaban una inervación motora a los músculos, ellos van a dar una inervación sensitiva al integumento. Entonces revisemos, los ramos cutáneos posteriores van a estar a diferentes niveles. Los que vemos acá hacia la parte más superior vienen de los ramos mediales, de los ramos dorsales de los nervios espinales de C4 a T6. En cambio, los que vemos en este nivel más inferior vienen de los ramos laterales de los ramos dorsales de los nervios espinales de T7 a T12. Noten aquí la diferencia, arriba dijimos ramos mediales y acá son ramos laterales. Algunas personas pueden confundirlos porque resulta que los ramos mediales tienen un trayecto que es oblicuo, va hacia abajo y lateralmente, entonces pueden alcanzar estos segmentos inferiores, pero no dan inervación, son los ramos laterales los que dan la inervación. Ya los ramos cutáneos laterales que vemos de este lado vienen de los ramos ventrales de los nervios espinales, que como vimos constituían los nervios intercostales. Ahora bien, nos quedan los nervios clúneos. Vamos a encontrar nervios clúneos superiores, medios e inferiores. Los nervios clúneos superiores vienen de los ramos laterales, de los ramos dorsales, de los nervios espinales de L1 a L3. Los clúneos medios vienen de los ramos laterales, de los ramos dorsales, de los nervios espinales de C1 a S3. Y los nervios clúneos inferiores vienen del nervio cutáneo femoral posterior, que viene del plexo sacro, que está formado aquí en esta parte por S1 a S3. Si son detallistas se van a dar cuenta que nos faltan los ramos mediales de los ramos dorsales de los nervios lumbares de L1 a L3 y también los ramos de L4 y L5. Esto se debe a que ellos son netamente musculares, por eso aquí no los vamos a encontrar dando ramos. Así también nos hacen falta el ramo posterior de los últimos dos nervios sacros y del nervio coccígeo, que dijimos que algunas personas algunos lo pueden tener y otros no. Aún así, los ramos posteriores de los nervios sacros y del nervio coccígeo, si existiera, van a unirse en la cara dorsal del hueso sacro y desde ahí dan ramos hacia el integumento adyacente. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les sirva, que hayan entendido. Aquí les dejo la bibliografía por si quieren revisar y ampliar un poco más el tema y muchas gracias por su atención.